Bueno, parece que detecta que no estoy, entonces llora. Pero ya volví. Bueno, recién hablábamos o hablaba, mejor dicho, en este monólogo, de que uno de los ejemplos de trauma resiliente fue el de José. Y en cuanto al duelo, creo que el ejemplo que más se nos viene a la cabeza siempre va a ser el de Job. Y encontré un libro de Benjamín García, que ya les digo el nombre, que es La pérdida de un ser querido, de consuelo y esperanza, y habla de la lección de Job. Y quiero leerles porque me parece, así como dice el autor, que es interesante. Job vivía en el país de Uz, al este de Palestina. Era un hombre bueno, pero le llovieron desdichas tan grandes y tan seguidas que todos a su lado quedaron desconcertados. La narración bíblica tiene un encanto primitivo y filosófico al mismo tiempo, que hoy no podemos imitar. Job tenía una familia numerosa y feliz. Tenía también muchos servidores y empleados. Poseía incontables riquezas: 7.000 ovejas, 3.000 camellos, medio millar de asnos y bueyes de trabajo. Job era el hombre más rico del Medio Oriente. Y así se entendían en la época de la fortuna y la familia numerosa. Era un signo de premio divino por el buen comportamiento humano, porque Job era un hombre cabal, creyente y practicante, correcto y temeroso de Dios, alejado de toda maldad. Un día se presentó Satán ante el trono de Dios, y el viejo texto bíblico presenta a Dios y al diablo conversando. Hablan sobre las riquezas y las virtudes de Job. Satanás explica a Dios que la bondad de su siervo es interesada. Es bueno porque es rico. Si se empobrece, perderá la fe en ti. El diablo dice textualmente a Yahvé: toca sus bienes y verás si Job no te escupe en la cara. Conocemos el resto de la historia. Este es el libro de la Antigüedad Sagrada donde mejor se plantea y resuelve el problema del mal. La solución que ofrece la Biblia en el libro de Job se adentra en el campo de nuestra fe. Eleva el problema del mal a la categoría del misterio del mal. ¿Son comprensibles los misterios? ¿Son al menos razonables los misterios? Las desgracias caen apresuradamente sobre la vida de Job. No ha terminado un mensajero de anunciar una desdicha y ya otro toma la palabra para comunicar otra desgracia mayor. El relato literario es dramático. Job perdió todas sus riquezas, perdió a sus hijas e hijos. Se le alejó la mujer por considerarlo endemoniado. A cada cosa que le anuncian, Job responde de su fe inquebrantable. Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo allá retornaré. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Sea bendito el nombre de Yahvé. Job 1:21, perdón. Piel por piel, todo lo que el hombre posee lo da por su vida. Estas son las palabras del tentador. Satán pidió autorización a Dios para quitar la salud al paciente Job. Le dice Dios: toca sus huesos y su carne, a ver si no te maldice a la cara. Le dice a Dios, perdón. Pero la estrategia de Satanás fracasó de nuevo. ¿Por qué permite el Señor los sufrimientos, las enfermedades incurables, las aflicciones que parecen no tener límite? ¿Estamos ante un problema o ante un misterio? Los teólogos son pensadores, han intentado dar respuestas a las inevitables y oscuras preguntas humanas. Se dice que Dios permite los males para purificar nuestra vida de efectos menos nobles. Se dice también que los males nos permiten distinguir y distanciar los amores. Dios quiere que le amemos a Él y no solo los regalos que Él nos hace. Los sentimientos humanos son complejos y muchas veces confundimos la dádiva con el dador y agradecemos más el regalo que a la persona que lo regaló. Quien ha ocupado puestos de mando o ha dispuesto de riqueza se lleva profundos desengaños cuando pierde el mando, perdón, o entran en crisis sus dineros. Tenía razón un poeta que decía: mientras seas rico, contarás con numerosos amigos, pero si los tiempos se ensombrecen, sufrirás la amargura de la soledad.
Dios quiere ser amado por sí mismo, no por los bienes que nos proporciona. Las desgracias nos quitan el caramelo para que nos enfrentemos directamente con Dios. Me pareció interesante, creo que es algo que ya sabemos, que ya está más que hablado, más que charlado. O sea, creo que muchas veces se utiliza el ejemplo de Job para hablar del, de- del duelo, pero bueno, no está de más traerlo también a la mesa acá cuando hablamos en esta materia, ¿no? Bueno, vamos a ir hacia el final de lo que es esta unidad y les quiero leer, no, mentira, no les quiero leer nada. Les quiero traer esto que son los mitos en relación al duelo. Yo creo que hay un montón más, estos son algunos, y me gustaría por ahí que ustedes piensen en algunos más. Y uno de estos es decir, por ejemplo, que el tiempo lo cura todo. Otra, expresar tu dolor te hace daño. Expresar tu dolor hace daño a los demás. Expresar dolor es una señal inadecuada. El dolor debe ser expresado en la intimidad. Muchos de estos mitos se siguen sosteniendo, muchos están cuestionados y creo que también uno como que se pone a pensar que esto no es tan así y eso es muy favorable, pero sí es cierto que muchos siguen en vigencia y tienen como sus fundamentos que parecen válidos. Deja que el tiempo pase, deja que corra un poco más de agua debajo del puente y las cosas se van a sanar. A veces sirve y a veces no. En realidad el tiempo no cura nada, sino que tiene que ver con lo que uno haga a través del tiempo. El tiempo. ¿Vieron este ejemplo de Ada, donde habían pasado 2 años y todavía seguía con los mismos sentimientos? O este ejemplo que les decía de la viejita esta que se fue 5 años y volvió. Entonces el tiempo no cura las cosas, cura, el tiempo pasa y nosotros con el tiempo, de acuerdo a los mecanismos que vamos adoptando y las estrategias en el duelo, sobre todo esto de aceptar el sufrimiento, van haciendo que sea más llevadera la vida y con el tiempo se sana un poco más, pero depende de lo que hagamos en ese tiempo. Segundo, expresar el dolor nos hace daño, por eso muchas veces se evita. Hay gente que todo el tiempo está haciendo algo como para evitar el dolor. Yo siempre digo que hay muchas cosas que hay que hacerlas como para que sean realmente un recurso paliativo, entre comillas. Cuando uno está mal, por ejemplo, en las crisis de ansiedad, hay cosas que se pueden ir haciendo para sobrellevar el día a día. Pero eso no va a resolver el problema. Sí o sí hay que ir al fondo de la cuestión como para que en algún momento eso deje de pasar. Por eso es importante aceptar el momento como lo que es, vivir el presente, resignarse en cierta forma para que eso no nos gane, sino que simplemente entender que estamos sumergidos en este momento, en este dolor, y que si yo le hago la resistencia al dolor, va a ser peor porque igual va a estar. Entonces lo mejor que puedo hacer es quedarme en el dolor, aceptarlo, no con el miedo de que no se va a ir nunca más, porque eso por ahí aparece, ¿no? Esa sensación de que si acepto esto me voy a quedar sumergida en una depresión y no necesariamente va a pasar eso, porque si uno acepta la situación como es, deja de poner presión y uno puede relajarse un poco más en saber que Dios va a tener el control de esa situación y no yo querer ir a fuerza con la situación, querer sanar enseguida. Otra, expresar tu dolor hace daño a los demás. Qué mentira tan grande. Mucha gente se queda, se guarda las emociones en silencio, creyendo que de esa forma se ayuda a otros. Y es todo lo contrario, porque cuando nosotros vemos a que hay a alguien que está sufriendo y no sabe cómo expresar esas cosas, sufrimos con esa persona. Por ejemplo, mucho de lo que se ve y escucho a menudo es que los padres no quieren llorar en frente de sus hijos, porque entonces no quiero que me vea mal. Pero entonces cuando ese niño se siente mal, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué piensa que hay que hacer? Si me pongo a llorar yo siendo chiquito, me voy a sentir inadecuado con esta emoción, porque nunca vi a mis papás llorar. En cambio, sí, tampoco para que llore como una marrana todo el tiempo, ¿no? Pero si llora un poco, no responsabilizando
a ese niño del dolor, sino, bueno, son cosas de grandes, son cosas, no sé si de grande, pero son cosas que le pasan ahora a mamá, a papá, mamá está triste, mamá está mal, no tiene nada que ver con vos. Se puede decir, por ejemplo, estoy triste porque falleció el abuelo, otra persona, lo que sea. Mamá va a hacer lo posible por superarlo, vamos a trabajar juntos, pero es sano que mamá se exprese. Entonces, ¿qué pasa? Con el hacer eh, visible una emoción, hace que ese niño, cuando tenga que atravesar un momento angustioso o de dolor, también lo asuma como algo normal y pueda expresarlo normalmente, no empezar a reprimirlo, porque muchas de las represiones que nosotros tenemos en nuestras emociones tienen que ver con que no nos enseñaron cómo hacerlo en la niñez, aprendimos mecanismos sin darnos cuenta, que son obviamente tácitos, que hacen que uno vaya adquiriendo formas, bueno, de lo que no se dice, de lo que no se llora, de lo que no se habla. Y también el creer que mi dolor va a hacerle mal al otro también es una mentira, porque cada uno atraviesa el dolor de una forma distinta. Entonces, hablarlo en la familia y no hacer cierta conspiración de silencio, porque también es uno de las respuestas inadecuadas que se puede dar ante el duelo. Uno hace más llevadero la situación familiar cuando se pueden expresar las emociones. La conspiración del silencio hace que ese duelo quede como en suspenso y en algún momento puede que explote o que toda la vida se lleve un duelo patológico. Expresar dolor es una señal inadecuada, todo lo contrario. Hay lugares en los que uno se siente más inadecuado para expresar las emociones. Y díganme si no les habrá pasado en algún momento que se sentían mal con el famoso nudo en la garganta, que tenían que hacer como la cara linda afuera para que no se den cuenta, y era un peso tan grande, una opresión en el pecho, un cansancio en el cuerpo, y cuando llegan a su casa es como que pueden llorar y es un alivio poder hacerlo, porque uno se siente inadecuado en ciertos lugares para llorar y bueno, es verdad que hay momentos en los que uno tiene ganas de estar explicándole a todo el mundo porque se siente mal, no tiene ganas de llorar enfrente de cualquiera, ¿no? Pero sí se siente como ese dolor es, al reprimirlo es muy pesado, entonces uno necesita como su momento solo. Ahora, ¿el dolor debe ser expresado en la intimidad? Sí, por ahí hay una confusión con este mito. Sí es importante que uno en la intimidad llore, que si es necesario se acurruque como una abuelita como para llorar, como hablábamos en la materia pasada, ¿no? Pero también es importante que uno pueda tener un lugar donde expresar ese dolor, que no sea solo eh, de las puertas para adentro. No quiere decir que uno salga a la calle a llorar, porque ahí es donde se va a sentir inadecuado, ¿no? Pero sí poder contar con al menos una persona para llorar, simplemente, o expresar lo que está pasando. El otro día una amiga me decía que se sentía mal, que tenía un nudo en la garganta, que estaba muy pesada, y le digo, ¿llorás? No, como que no me dio mucha bolilla con eso. ¿Llorás? Le digo. Y no tengo tiempo, tiene 4 hijos, un bebé chiquitito, y no tengo tiempo de llorar. ¿Llorar en la ducha? Sí, pero nunca puedo ir a la ducha sola porque tengo todos los chicos atrás mío. Fíjense que es importante dedicarse un tiempo por lo menos a llorar, porque necesita salir eso que le está pasando. Y no se hace tiempo para llorar. Eh, Cortar una cebolla, le digo, y ponerte a llorar obligada. Mírate una película triste, escuchar una canción, hace algo para que puedas conectar con esa emoción. Tomate un ratito, no sé, salite a la noche, afuera cuando todos duermen, a poder conectar un poco con esa emoción, porque eso necesita salir. El dolor tiene que ser expresado. Si no se expresa de manera correcta, va a expresarse de algún modo, o sea, el dolor o sea, explota. Es como que, eh, no sé, una olla a presión. En algún momento va a salir y lamentablemente cuando no se canaliza donde tiene que ir, sale por los peores lugares. Entonces es importante que uno pueda eh, volver a conectar con esa emoción y hacerlo más natural, ¿no? Y tener a alguien que nos ayude en eso es muy importante.
Bueno, les dije que le iba a posiblemente dar la tarea, pero no les voy a dar ahora, porque sé que falta para que entreguen ¿cómo es? Este trabajo el fin de semana, que es el de la visita, y no quiero cargarlo con algo más, porque por más de que no lo hagan ahora, mentalmente quizás se carguen. Entonces, vamos a dejar esto de la consigna del segundo trabajo para el lunes. Entonces, ya habiendo culminado la actividad, culminar la actividad anterior, pueden arrancar con esta un poco más libre. Acuérdense de que esto va a ser un, un test autoadministrable donde un cuestionario donde se lo van a hacer a ustedes y van a ver fortalezas y debilidades, y la idea es que esto sirva como para aplicarlo en el momento y el lugar y de la forma correcta. Pero bueno, se los voy a dejar la semana que viene. Ahora vamos a dejarlo por acá. Les agradezco por estar ahí, por escucharme, por ponerle ganas, por hacer esto y querer servir a pesar del dolor que quizás ustedes estén sintiendo. Porque yo no sé la realidad de todos ustedes, pero me imagino que algunos pueden estar muy contentos y otros no tanto. Algunos puede que estén atravesando algo doloroso consigo mismos o también quizás con personas cercanas. Y lo cierto es que vivimos tiempos raros de angustia. Justo estábamos en una reunión y una persona decía, es como que todo es antes de la pandemia y después de la pandemia. A, P y D, P, no es antes de Cristo y después de Cristo, sino que ahora es de la pandemia, ¿no? Es como que vinieron muchos cambios y, y hay mucho dolor, mucho,